camino hacia mí, esencia en cada sol, energía sin fin. Alma que despierta, vibración celestial. Bienvenidos y bienvenidas un día más al canal. Soy Padma y hoy vamos con un interactivo para descubrir ese nudo familiar, ese nudo heredado, vamos a llamarlo así, que hemos integrado porque es algo con lo que hemos crecido. Una actitud, unas creencias, etc. Así que vamos a ello, vamos a averiguar cuál es ese nudo, de dónde viene y qué podemos hacer para desatarlo, ¿de acuerdo? Para ello tenemos tres opciones: sombrerito naranja, sombrerito morado, sombrerito verde. Como siempre os digo, cierra los ojos, respira profundo y aquella opción que al abrir los ojos te enfoques, esa será la tuya. Si no puedes conectar, siempre puedes pausar el vídeo y volverle a dar al play cuando así lo consideres. También quiero recordarte que debes hacer una escucha atenta y responsable. Son lecturas generales y no todo tiene por qué resonar contigo. Recoge aquello que te sirva y suelta aquello que no acabe de encajar contigo. Eso sí, escucha atentamente porque quizás más adelante puedas decir: ostras, aquello que vi en un vídeo tal quizás me resuena ahora. Dicho esto, pasamos con la primera opción, sombrerito de color naranja. Pues bienvenido, sombrerito naranja. Vamos a ver qué se esconde tras tu árbol genealógico, qué nudo debemos observar, debemos señalar para que de alguna forma puedas observarlo y deshacer ese nudo para seguir avanzando, evolucionando desde otro lugar más libre, ¿no? Vamos a ver. Vale. Fíjate, de alguna manera tu nudo, las personitas que habéis elegido esta opción, es posible que os cueste ir en busca de salir de vuestra zona de confort. Es como que os quedáis muy encerrados en vuestro mundo conocido y os cuesta atreveros a dar pasos más allá de lo establecido, de lo que consideráis correcto o de lo que consideráis conocido. Por ejemplo, iros a otra ciudad a vivir, quizás oportunidades que se puedan dar de salir de vuestra zona de confort en cuanto a, pues eso, a iros a otro país, a mudaros, a mostraros. Os cuesta, os preferís quedaros pues como más encerraditos en lo que habéis conocido, ¿no? En lo que ya tenéis en vuestra vida establecido. También para otras personas el hecho de mostrarse a nivel personal, de mostrar su verdadera esencia, de mostrar sus actitudes, sus pensamientos, sus sentimientos. Es como que de alguna forma las personitas que habéis elegido el sombrero naranja os movéis en un círculo
sea externo o interno, y de ese círculo os cuesta mucho salir. No acabáis de atreveros, quizás porque consideráis que no estáis lo suficientemente capacitados, de que no tenéis las herramientas o que no sois merecedores incluso de esa experiencia, ¿no? de aventuraros a explorar nuevos caminos, nuevas oportunidades, nuevos lugares, nuevas relaciones, nuevas personas, nuevas actitudes. Al final es una actitud como de cerrazón, ¿no? Me quedo en lo establecido, me quedo en mi círculo, porque aquí me siento cómodo, aquí me siento en paz, me siento en calma, me siento bien, y quizás si me aventuro a explorar nuevos paisajes, esa calma, esa estabilidad, como que se va a diluir, ¿no? Porque no voy a ser capaz, porque las cosas quizás no me salgan bien, etcétera, etcétera. Y ese nudo, ¿de dónde viene? ¿Por qué viene? Etcétera. Pues fijaros, tenemos a la estrella en cuanto a ese origen del nudo. Deberíais observar vuestro árbol en cuanto a esas personas, quizás por cultura, por momentos socioculturales, o simplemente porque, bueno, en ese momento a esa persona o a esas personas no se les dio. Pero en vuestro árbol, y yo diría más en energías femeninas, se les ha cortado esos sueños, esas aventuras, esas exploraciones más allá de lo conocido. Me vibra que hay en concreto una energía femenina que tenía muchas expectativas, muchos sueños, muchas capacidades para poder lograrlo, y que al final no le salió, o no se dio, o no le permitieron aventurarse a buscar esos sueños, ¿no? Quizás, como te digo, por momentos socioculturales, sobre todo si en la energía femenina las épocas anteriores evidentemente estaban como muy controladas, muy encajadas en un papel, ¿no? Que era el de casarse, tener hijos en casa, no salir, tal. No tener ciertas actitudes, bueno. Entonces, me da la sensación que en especial o en concreto hay una mujer, una energía femenina que tenía las capacidades, las herramientas y los sueños como para ir en busca de esa expectativa, y que por lo que fuera no se dio, no se le permitió, no logró alcanzarlo, etcétera. ¿Y eso qué ha pasado? Pues que ha creado una frustración en ese árbol, o la creencia de que de alguna forma no vamos a ser capaces o no nos merecemos lograr aquello que soñamos, que es mejor quedarnos en lo conocido. Fijaros, como os digo, que en épocas anteriores las creencias, ¿no? Pongamos, por ejemplo, y esto es simplemente un ejemplo, una mujer o una energía femenina que tuviera las capacidades, las actitudes para trabajar fuera de casa, para liderar una empresa, para ejercer un sitio, un lugar de poder, que por lo que pasaba en esos momentos sociales, pues se le dijera que no, que su lugar era en casa, que ella no podía ejercer ese papel, que su papel importante era el de criar a sus hijos, etcétera, etcétera. Por tanto,
a las personas o a la descendencia se le ha inoculado, ¿no?, de manera inconsciente, es que no puedes alcanzar tus sueños porque debes conformarte con lo que tienes, debes conformarte con aquello que se te ha dado o que ya tienes, y que con eso debes conformarte, ser feliz, estar en equilibrio, porque ya no te mereces o no puedes alcanzar unas metas más allá de lo establecido en tu vida. Es muy interesante poder cohesionar todo eso. Fíjate, tenemos a los enamorados. Además, fíjate que en la carta del mundo, en este mazo en concreto, aquí tenemos justamente, a mí me da la vibración, ¿no?, que tenemos como figuras prehistóricas, como dibujitos prehistóricos, ¿no?, el animalito. Fíjate que además aquí hay un barco, aquí hay como un guerrero. Es como que es algo que viene dado de hace mucho tiempo y que probablemente, si estás viendo este vídeo, porque no hay nada casual sino causal, a ti te toque deshacer ese nudo de una u otra forma y empezar a atreverte. Fíjate que tenemos a los enamorados como carta de solución, ¿no?, como carta consejo para poder desatar esos nudos. Fíjate en esas alas de ángeles, como un llamado a que tomes las decisiones desde tu lado más emocional. La carta de los enamorados, más allá del significado sentimental que pueda tener, es una carta que nos habla de la toma de decisiones, una toma de decisiones basadas en nuestros sentimientos, a la vez que de alguna manera también es una advertencia a tomar esas decisiones, a tomar esos caminos que nos hagan emocionalmente o sentimentalmente plenos y armoniosos, porque si no somos nosotros quienes asumimos la responsabilidad de tomar esa decisión, la vamos a dejar al libre albedrío de las energías, vamos a decirlo así, y quizás esa decisión no se adecue a nuestras expectativas o a nuestros deseos. Es importante que tomes la responsabilidad de asumir tu momento, de asumir esos sentimientos, esas emociones, y de que tomes esa decisión de manera consciente. No te quedes en esa zona de confort. Si tu deseo, si tus sueños, si tus expectativas son salir de ese lugar, sea cual sea, sea físico, sea sentimental, sea personal, emocional, etc. Es importante empezar a tomar las decisiones y a dar los pasos o tomar las acciones necesarias para salir de esa zona de confort y atrevernos a ir en busca de esos sueños, de esos deseos, de esos objetivos que tenemos marcados o que tenemos en nuestro interno y que no nos atrevemos a ir a por ellos básicamente por miedo a no ser capaces de lograrlo, o porque nos hayan dicho o pensemos que no es nuestro lugar. Importante este punto, porque a veces ya no es que no nos atrevamos o que pensemos que no vamos a ser capaces, sino que llegamos al punto de pensar que nuestro lugar es lo conocido, más allá de lo que nosotros podamos sentir. Si sientes, si necesitas, si tienes la inquietud
de probar, de aventurarte, de explorar, de salir de esa zona de confort, de lo conocido, de lo establecido para ti en tu círculo social, cultural, familiar, pues deberías dar ese paso y atreverte a buscar ese lugar en donde sentimentalmente puedas sentirte o emocionalmente puedas sentirte pleno, en no frustrar ni cercenar tus capacidades, tus deseos, pero deseos no vanos, hablo de deseos internos, de, yo qué sé, estudiar, a lo mejor, no lo sé, a lo mejor eres profesor porque era lo que se te dijo que tenías que hacer, pero tu deseo siempre ha sido ser médico, ¿no? Por ejemplo, ostras, pues intenta, aventúrate, que a lo mejor te gustaría explorar mundo y por miedos, porque te puede pasar algo, porque a dónde vas, si tienes un trabajo, si tal. Atrévete a ir en busca de esos objetivos, de esos sueños, e investiga en tu árbol. ¿Cuántas veces, cuántas personas se han quedado por el camino de sus sueños y se han conformado con lo que tenían? Tú decides, ¿me conformo o me aventuro? Vamos con ese último consejito del oráculo. En esta ocasión, el oráculo del mapa encantado, que tiene una vibra así como más antigua. Y vamos a ver qué te dice. El jardinero gentil. Esta carta te dice que ha llegado el momento de que haya libertad de movimientos, de dar pasos sin precipitarte, pero manteniendo el corazón firme. Debes confiar en que si tomas la vida con un ritmo más pausado, te proporcionará un acceso más fluido a tus sueños. Bajar el ritmo te permitirá entrar en contacto con los elementos más sustanciosos de tu vida. Saboréalos. Pues va un poco enfocado en eso, ¿no? En que conformarnos con lo conocido, ¿no? El vivir por inercia no te va a dar aquello que realmente sueñas. Tómate la vida con calma, saborea cada momento y desde esa pausa o desde ese avance lento te darás cuenta de esos sueños, de esos objetivos que quizás en tu día a día no has podido o no has querido ver. Mantente firme, confía y verás cómo de alguna manera todo se va a poner en marcha cuando tú decidas que así sea. Pues espero haberte ayudado. Si es así, te invito a que me dejes tu like, a que te suscribas si no lo has hecho, a que compartas, comentes, etcétera, etcétera. Y sin más, paso a la siguiente opción. Bien, sombrerito de color morado, aquí estamos con tu opción. Vamos a ver cuál es ese nudo que se te pide que desates, que te desligues de esa actitud de tu árbol. Vamos a ver. Bien.
Bien, tenemos a este señor al colgado como figura de nuestro nudo. Esta energía nos habla de sacrificios. Quizás las personitas que habéis elegido esta opción sois personas que os sacrificáis o creéis, cuidado, teniendo en cuenta las cartas que veo, creéis que el amor es sacrificio, creéis que el demostrar el amor, demostrar que queréis a alguien es sacrificarse, es desde nuestra decisión, cuidado, no es algo que viváis con tensión, sino que de alguna forma entendéis que esa actitud, el hecho de querer a alguien significa olvidarme de mí para darle prioridad al otro, ¿no? Al otro. Y digo que no lo vivís con tensión porque esta carta en sí demuestra a alguien, ¿no? Como muy relajado, a pesar de estar boca abajo, a pesar de estar en modo pausa, lo vive desde el relax, ¿no? Desde, bueno, yo he tomado esa decisión y aquí me veo conforme. Lo que pasa es que al hablar de nudo es una creencia, es algo que de alguna manera hemos heredado, porque en nuestro árbol la actitud sacrificada ha sido la forma en demostrar que se quiere a alguien. Quizás he abandonado mi carrera laboral porque me he casado y he tenido hijos y evidentemente me he tenido que sacrificar por amor a mis hijos o a mi marido o a mi mujer. Pero bueno, creo que aquí la gran mayoría seréis mujeres, porque socioculturalmente en su gran mayoría ha sido así. Es decir, la mujer lo abandona todo para ejercer de cabeza de familia en cuanto al entorno o en cuanto a la educación, en cuanto a la crianza, en cuanto a cualquier tipo de sacrificio, ¿no? Tus abuelas, tus madres quizás no tanto, pero mayoritariamente desde las abuelas para atrás, para algunas sí, las madres también, pero la mayoría de las abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, su vida ha sido así. Me sacrifico por la familia olvidándome de mí. Fíjate que además en este mazo hay una imagen detrás que nos habla de que todo está conectado con todo. Al final nuestras decisiones, nuestras actitudes empiezan desde una decisión, pero acaba teniendo las consecuencias ligadas unas con otras. ¿De dónde viene ese nudo? ¿Cuál es el origen de ese nudo? Pues por eso insisto o estoy incidiendo más en la parte sentimental, porque tenemos a los enamorados. Unos enamorados que evidentemente me están hablando de esa creencia que por amor, que amar es sacrificarse por y para el otro. Y que probablemente en tu árbol, en algún momento dado, hubo alguien que dejó su vida, sus sueños, su familia, incluso su entorno, por amor. Y que todo se tiene que hacer por y para la otra persona. Y esa creencia ha ido subsistiendo a lo largo de las décadas en tu árbol. Que ojo, este concepto, esta idea es como muy generalizado, que el amor es sacrificio, el amor es
dejarte de dar prioridad para darle prioridad a los demás. Déjame decirte que yo no comparto ese concepto. Desde darme yo prioridad, desde tener yo mi lugar, voy a poder darle el lugar a cada quien. Como te decía, vivir esa creencia desde la, ¿cómo te diría yo? Desde esa autocreencia, ¿no? Porque, como te decía, tú lo vives como algo natural. Y ese algo natural hace que probablemente te hayas olvidar, vivir, sentir, priorizarte, lograr o aventurarte a buscar tus objetivos, a buscar aquello que quieres, aquello que necesitas. Quizás has olvidado cuidarte, mimarte, al igual que cuidas a los demás. Probablemente te has olvidado de cuidarte tú, de mimarte, de ofrecerte, de amarte al final, ¿no? Porque como tengo que amar a los demás, me tengo que sacrificar por los demás, porque es la manera que me han enseñado a que es el amor. Yo no soy importante, como yo no soy importante no tengo por qué quererme. Y como te decía, yo personalmente, mi concepto es, si yo no me quiero, si yo no me aporto, si yo no me doy mi lugar, nadie lo va a hacer. Así que en tu caso o en vuestro caso es importante empezar a entender que el amor es compartir, no dar. Es dar, pero también recibir. Que en un momento dado uno se pueda sacrificar por otro porque ese otro no puede, no puede o tiene sus limitaciones y yo puedo aportarle esa ayuda, maravilloso. Lo que no puedo hacer es olvidarme de mí para dar constantemente, a pesar de que el otro no necesite tampoco. Simplemente yo doy, porque es como quiero. Así que es importante que le des una vuelta, que reflexiones sobre cómo vives tus relaciones, si realmente recibes en la misma proporción que das. Es necesario que le des una vuelta, que observes cómo en tu árbol, sobre todo las energías femeninas, las mujeres, han querido, cómo han demostrado el amor. Quizás desde el sacrificio, pero no dando ese amor. Es decir, no demostrando desde el abrazo, desde el mimo, sino desde el sacrificio. Es interesante que le des una vuelta cómo te quiso tu madre, cómo te quiso tu abuela, cómo te quiso, bueno, tu tatarabuela igual no la conociste, ¿no? Pero sí que sería interesante que le empezaras a dar una ojeada a ese árbol y ver cómo se han tejido esas relaciones, si realmente han sido demostrativas de afecto, si realmente ha habido comprensión, ha habido amor, ha habido abrazos, ha habido besos, ha habido compañía, o simple y llanamente ha habido sacrificio. ¿Por dónde pasa la solución? Fíjate que tenemos a ese sumo sacerdote que nos habla de observar nuestras creencias, de conectar. Fíjate cómo de alguna forma en este mazo en concreto sale su pecho, está como reflejado aquí arriba, ¿no? Sus emociones.
desde dónde conectas tus emociones. Pasa desde ahí. Debemos conectar nuestras emociones con aquello más sutil y no tanto desde el sacrificio. Debemos, para algunas personas, incluso podría decir que podríamos buscar cierta ayuda fuera de nosotros mismos para poder hacer ese efecto espejo, ¿no? El llegar a la raíz de esa actitud, de esa tendencia al sacrificio, de estar bien enraizados. También nos habla para algunas personas de ponernos a buscar información, a estudiar. Si ese sacrificio ha supuesto abandonar tus estudios, ha supuesto abandonar ciertos caminos, ponte a ello. Se te pide que te pongas, que ejerzas, que dejes de sacrificarte por amor y empieces a darte ese amor, ejerciendo lo que quieres, transitando los caminos que quieres, dándote aquello que necesita tu esencia. Es importante ese punto, sobre todo para algunas personas, el entender que también desde darnos a nosotros acabamos dando a los demás. Así que sombrerito de color morado, toca conectar con tus emociones y no tanto con aquello conocido, sino con tus emociones. Observar qué es lo que te hace sentir realmente ese sacrificio, pararte y observar desde dónde estás queriendo, desde dónde estás ejerciendo ese amor, y si ese ejercicio te está aportando la nutrición que necesitas. No tanto como esas creencias, ¿no? El hecho de que puedas tener muy integrado que amar significa sacrificarme y dejar todos mis deseos a un lado para que los deseos de otros florezcan. Es importante que hagas esa revisión, que conectes con tus emociones, que conectes con lo que realmente tú quieres, que conectes con las consecuencias que han podido tener para ti ese sacrificio, y desde esa información empieces a actuar y a accionar, ¿de acuerdo? Vamos con ese último consejito del oráculo y vamos a ver qué carta sale para ti. La intención. Y esa carta te está diciendo que estás dando en el blanco, pero que sin embargo debes reconocer que no eres la única persona que tiene que hacer el trabajo, ya que los demás deben ayudarte a crear conjuntamente la realidad que tú quieres. Y desde ese lugar, tus objetivos se harán realidad. Pues lo que te decía, que al final el asumir la responsabilidad total, el sacrificar tus objetivos, tus sueños, para darle a los demás, para que los demás no se tengan que molestar a mover un dedo, no te aporta aquello que quieres. Es momento de empezar a ver que tú también te mereces lograr tus objetivos, tus expectativas, tus sueños, y que los demás también tienen que ayudarte. Amar, como te decía, es dar y recibir, compartir y caminar en equilibrio. Así que ya lo sabes, sombrerito morado. Espero haberte ayudado. Si es así, te invito a que me dejes tu like, a que te suscribas si aún no lo has hecho, que compartas, comentes, etcétera, etcétera. Y sin más, paso a la última opción. Bien, pues vamos con la última opción, sombreritos de color verde. Y vamos a ver qué nudo debes desatar
en tu árbol para poder avanzar de una manera más libre o más bien. Wow. Wow, wow, wow. Bien, pues aquí tenemos la carta de la fuerza como nudo, con lo cual las personitas que habéis elegido esta opción probablemente ejercéis o necesitáis ejercer cierto control en vuestra vida, en vuestro entorno, con vosotros mismos, etcétera, ¿no? La fuerza es una carta de control, es una carta de gestión de nuestras fuerzas, también es una carta que nos habla de coraje, de valentía, de todas esas cosas, ¿no? Pero en este caso, y viendo las cartas que la acompañan, yo me la llevaría más bien a que necesitáis ejercer cierto control en vuestro entorno, en vuestro día a día. Control en cuanto a que las cosas no se muevan de lo establecido. Probablemente no sois personas a las que les gusten las sorpresas. Sois personas como muy fiables, personas en que todo tiene que estar encajado de manera correcta según vuestra visión de las cosas. Probablemente no vibréis con mucha sintonía con personas un tanto más fluidas, un tanto más lokis, ¿no? Es como que debéis mantener cierta estructura en vuestra vida para sentiros relajados, para sentiros cómodos. Fijaros como en esta imagen tenemos a ese león mirando de frente y a esa niña apoyada en ese león como muy relajada, muy cómoda. Al final me da la sensación que para tener vosotros esa tranquilidad, esa calma, necesitáis tener ese control en vuestra vida y mostrar esa fortaleza de que todo tiene que estar como muy encajado o muy sobrevenido a esa energía, ¿no? En no vibrar o no aceptar que las cosas se salgan de los límites que tú tengas marcados o que tú creas que son los correctos. Todo eso, ¿de dónde? ¿Por qué? Me da la sensación que en tu árbol, sobre todo una persona, una energía, probablemente fue una persona que fue muy fluida, que se atrevía con todo, que no tenía ese control de la vida, sino que vivía de una manera espontánea, vivía aventurándose, que se dejaba llevar mucho por las corazonadas, por las intuiciones, por esos impulsos emocionales, ¿no? Voy ahí, y ahí me tiro de cabeza. Quizás dio muchas vueltas en su vida, quizás no tuvo un lugar estable o una vida demasiado estable. Y eso en vuestro árbol probablemente quedó marcada esa inestabilidad, ¿no? El hecho de dejarme llevar, el hecho de dejarme fluir, provoca cierta inestabilidad a mi vida, a mi entorno, a no tener pues quizás una casa, quizás una familia concreta, quizás un trabajo que me aportara esa estabilidad, sino que, o incluso a nivel emocional, quizás una persona que a nivel emocional era muy impulsiva y eso le derivó a tener una vida pues un poco inestable, ya sea mental, emocional o física, ¿no? Y eso creó esa creencia o
esa línea en tu árbol de la necesidad de tener un plan, de tener el control, porque desde el control lo tengo todo seguro, lo tengo todo establecido y no me voy a llevar ninguna sorpresa desagradable, como si se pudo llevar esa energía. Déjame decirte que al final son dos energías totalmente contrapuestas, es decir, la rueda de la fortuna, que nos habla de esos giros de la vida, de esa inestabilidad, que hoy estoy arriba, mañana puedo estar abajo o viceversa, y la fuerza, que es todo lo contrario, ¿no? Es ese control de lo estable, de lo que tengo, de las relaciones, incluso de tener una personalidad como muy marcada, ¿no? Fíjate, ese león, miro de frente, yo quiero esto y esto tiene que ser así. No quiero que la vida me sorprenda, no quiero que nada me desestabilice, no quiero que nada se salga del lugar que yo he marcado. Tenemos al diablo como carta de solución. Fíjate que el diablo nos habla de esos sacrificios impuestos desde otro lugar. Es una invitación a que rompas las cadenas que te mantienen aferrado, que te mantienen ligado a esas estructuras. Fíjate que el diablo es una carta que nos habla también de ese control, nos habla de esas actitudes un tanto egoicas, de esas actitudes controladoras. Al final es una invitación a que te deshagas de esa actitud, a que no necesitas. Lo primero es que debes entender, o debemos todos entender, que por más que intentemos controlar la vida nos va a sorprender siempre. Que por más que tú tengas establecido una seguridad, sea emocional, sea laboral, sea económica, la vida te puede sorprender. Y si tenías, quedarte sin nada, y viceversa. Por tanto, ejercer el control en ese aspecto no nos va a aportar la seguridad, nos va a aportar una falsa seguridad, nos va a aportar la falsa creencia de que lo tenemos todo seguro. Pero como os digo, esa seguridad es totalmente ficticia. Es como esa frase, ¿no? Un pájaro en mano y cientos volando. Al final no vamos a tener las cosas seguras. Podemos laborar, pero ejercer cierta fuerza, cierto control, sobre todo en personas, no te va a proporcionar la felicidad, no te va a proporcionar la seguridad que crees que tienes, o que tiene esa actitud, ¿no? Porque me da la sensación con estas cartas que ejerces ese control a veces con cierta agresividad, como que te supera, o como que no puedes entender, no puedes aceptar otra cosa que no sea lo que tú quieres. Cuidado con eso, debemos empezar a abrirnos, debemos empezar a entender que las cosas no funcionan así. Recuerda que la rueda de la fortuna, que a pesar de que nos hable del origen, también nos puede aportar cierto mensaje personal. Recuerda que la rueda de la fortuna es una carta que nos habla de que nuestras actitudes son las que van a ejercer esos movimientos, y que por más que tú quieras ejercer un movimiento ascendente, si tu actitud paraliza esa rueda, puede darse la vuelta e ir para atrás. Con lo cual, ojito con las actitudes que adoptamos, con cómo nos relacionamos con los demás, porque aquí sí veo cierta fuerza sobrepasada.
Así que por favor, empieza a entender o empieza a buscar ayuda si consideras que lo necesitas, para empezar a entender que el control, ejercer control sobre ti mismo, sobre los demás o sobre las situaciones, no te va a aportar esa estabilidad que tú buscas, porque al final, aunque tú creas que lo tienes seguro, mañana, quién sabe. Así que cuidadito con esto, ¿ok? Vamos con ese último consejo del oráculo y vamos a ver qué quiere decirte a ti el oráculo. La guarida del dragón. Y te dice que una vida aprovechada al máximo no solo se vive bajo el paraguas de la seguridad, qué bueno. Se te va a presentar una nueva experiencia, una vivencia que va a poner a prueba tu valor. La elección es tuya, pero es mejor correr riesgos que no ofrecer resistencia. Te esperan nuevos territorios que debes descubrir. Pues, lo dicho, la vida sorprende y debes estar preparado para fluir como esa rueda y no aferrarte o no engancharte a esa estabilidad o esa seguridad ficticia. Debes aprender a adaptarte a los cambios, que también es algo importante, el aprender a aceptar que las cosas en muchas ocasiones no son como a nosotros nos gustaría o como nosotros habíamos planteado, sino que vamos a tener que aprender a surfear las olas para poder transitar por las circunstancias que nos toquen. Así que es una invitación a ello, a surfear y a dejarte llevar por esas olas. Si te ha ayudado, si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que dejes tu like, a que compartas, comentes, actives la campanita y todas esas cosas que os digo siempre. Y hasta aquí este interactivo. Espero que os haya gustado. Si es así, recordad que podéis suscribiros si aún no estáis suscritos, activar la campanita, comentar, compartir y dejar vuestro like sobre todo. Gracias por acompañarme en un nuevo interactivo. Que todo lo bueno os persiga, os alcance, se quede con vosotros para siempre y nos vemos en el siguiente. Namaskar. El camino hacia mí, esencia en cada sol.